Les doy la bienvenida a esta tercera charla del ciclo de charlas de teatro chileno en verso y décimas que hemos organizado en el marco del convenio de desempeño del Departamento de Arte y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. En esta oportunidad me toca hablar a mí, yo que soy el académico a cargo de la cátedra, y contarles también mis experiencias como filólogo, como investigador con el teatro. Hay una sutil diferencia entre los invitados anteriores y mi presentación, que los invitados anteriores eran directores también de teatro y algunas actrices. Yo en este caso vengo del mundo de las letras, vengo del mundo de la filología, y he trabajado en el teatro en particular como dramaturgista y como dramaturgo, no como director de teatro, sino que el que está más cercano al problema textual de la obra, al problema literario. Y ahí hay un camino bien interesante que propone el teatro contemporáneo, que es la alianza interdisciplinar, donde el dramaturgista viene a ser, en este caso, el asesor teórico que acompaña en el proceso del entendimiento del texto literario. Y yo les voy a comentar mi experiencia como dramaturgista de la compañía Teatro del Nuevo Mundo, de la que también soy dramaturgo, y con el primer trabajo que nosotros hicimos como compañía, que fue el montaje del Auto Sacramental de la Araucana, que es un manuscrito teatral anónimo del siglo XVII, que yo encontré cuando hice mi doctorado en España. Lo encontré primero en Gerona y después lo visité en la Biblioteca Nacional de Madrid, y lo edité en el marco de mi tesis doctoral, que fue justamente una tesis en el mundo de la filología. ¿Y qué es la filología? Es la transcripción de textos literarios y el cuidado de la composición de estas obras que muchas veces con los años se van deteriorando. Y yo me he especializado en textos literarios del siglo XVI y XVII, eh, que retratan la guerra de la conquista de Chile, y en particular este manuscrito teatral habla de una representación alegórica, religiosa, de la conquista de Chile, según el imaginario de que Caupolicán es Cristo. Y allí es bien interesante la influencia que ejerció la Araucana de Ercilla, que se publica en tres partes en Madrid a fines del siglo XVI, se publica en 1569, 1578, 1589, y generó todo un impacto entre los lectores europeos, y de ahí que hay una recreación teatral. No es la obra de Ercilla, este manuscrito teatral, sino que está inspirado en la obra de Ercilla, y en un pasaje muy particular, que es la elección de Caupolicán como toque de los mapuches. Según Ercilla, Caupolicán carga un madero por 3 días en la Araucana, y a partir de esa prueba épica electo Toqui de los mapuches. En este auto sacramental, que se presentó en una fiesta religiosa, lo más probable en Sevilla, en el año 1620, se exaltaba la Eucaristía y se utilizaban algunos textos para poder representar la Eucaristía con diversos temas. Entonces ahí la alegoría fue un elemento bien importante en el teatro, y en este caso viene a utilizarse como elemento alegórico el tema de la elección de Caupolicán como caciqueros mapuche, que debaten en esta prueba, y finalmente Caupolicán, cuando carga el madero 3 días, revela su verdadera identidad, que es Cristo, ¿no? Y que es Cristo que invita a los mapuches y los redime de la guerra, los invita a un banquete eucarístico. Entonces una versión religiosa, autosacramental, acto del sacramento, sobre la elección de los mapuches. Me parece un texto muy interesante, le dediqué 5 años de mi vida a poder investigarlo, a poder transcribirlo y a montarlo también en el teatro. Y justamente esa experiencia desde la investigación filológica al mundo teatral es lo que les voy a presentar hoy día en esta comunicación. Vamos a la primera lámina, por favor. Bueno, este es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, y el primero que lo encontró fue Marcelino Menéndez Pelayo, que lo publicó y lo encontró. El manuscrito lo atribuyó a Lope de Vega. ¿Y por qué se lo atribuyó a Lope de Vega? Porque era un manuscrito teatral que representaba a Arauco, y a partir porque Lope también tiene una obra teatral que se llama El Arauco Domado, que está inspirada en la de Pedro Oña, y a partir de este elemento, él, sin más, viendo el manuscrito anónimo, dice, bueno, es de Lope de Vega, y lo edita y lo publica como Lope de Vega, y lo presenta en las partes 20 de sus comedias. O sea, perdón, lo publica a partir de 1893, y lo sustenta justamente en esta idea de que Lope había publicado El Arauco Domado. Y entonces, a partir de la edición de Menéndez Pelayo, este auto fue publicado durante mucho tiempo como Lope de Vega. Vamos a la segunda lámina. Este es el manuscrito, así se conserva en la Biblioteca Nacional de España, un manuscrito, como ustedes ven, con una letra itálica, con algunos resabios de la procesal, es decir, cuando las letras están juntas, no tiene versificación, también es un manuscrito
manos, y este es un poco en el estado en que está. Tiene algunos problemas de tinta, pero en general es un manuscrito difícil. Lo más complejo es sacarle la métrica, porque este manuscrito tiene métrica, y pillar la redondilla, pillar las figuras métricas, es quizá el gran desafío literario, especialmente en el teatro del siglo oro, donde la poesía se escribe en verso, y justamente las herramientas métricas fueron las que me permitieron a mí posteriormente desechar la atribución que Marcelino Menéndez Pelayo propuso de este auto, que decía que era Lope de Vega. Yo en mi edición crítica, que la publiqué el año 2018 por Editorial Universitaria, cuestiono esa hipótesis y presento una serie de antecedentes métricos que me llevan a mí a proponer a otro dramaturgo del siglo oro que se llama Andrés de Claramonte como un plausible autor de este manuscrito anónimo. Vamos a la otra lámina, ¿ven? Bueno, es bien interesante lo que dijo Marcelino Menéndez Pelayo, porque también rechazó este auto, le cargó, no le gustó, rasgó sus vestiduras, especialmente porque había una versión indigenista de la representación de Cristo. Iba a decir manuscrito de la Biblioteca Nacional del Fondo Suna, no mencionado por La Barrera, que es un gran bibliófilo, pieza disparatadísima o más bien absurdo delirio, en que Colo Colo aparece como símbolo de San Juan Bautista, Rengo como figura de demonio y Caupolicán, horresco reference, como personificación alegórica del divino redentor del mundo. Muy robusta debía ser la fe del pueblo que toleró farsa tan irrelevante y brutal. Para nosotros solo tiene curiosidad por los bailes y cantos indígenas que la exornan. Para los incidentes dramáticos, tales como la prueba del tronco, el poeta se inspiró más bien a la araucana de Ercilla que en su propia comedia Arauco Domao. Este es bajo la idea de que este auto sacramental era de Lope de Vega. Y aquí hay un tema bien interesante que son los apuntes métricos al estudio del teatro áureo, porque en la época de Marcelino Menéndez Pelayo todavía no existía la métrica como método de estudio, y hoy día el estudio métrico de las composiciones ha permitido poder datar fechas de composición, años, atribuciones, autoría. Vamos a la próxima lámina, Eden. Bueno, y ahí habían algunos datos. Lersundi, mientras yo estaba investigando mi tema, Patricio Lersundi, que es otro investigador que vive en Estados Unidos, publicó en Nueva York una edición del auto y lo publica como anónimo. Y él menciona algunas cosas como el nombre Polipolo, que es un nombre de un personaje que aparece justamente en Claramonte. Y esos datos a mí me permitieron ir diciendo, bueno, hay que revisar el trabajo de Andrés de Claramonte, hay que revisar sus obras. Y a partir de la revisión de las obras, claramente permitía hacer un estudio que calzara en que este auto sacramental tenía más elementos cercanos al teatro de Claramonte, que es murciano, que el teatro de Lope de Vega. Vamos a la próxima. A la próxima. Aquí. Aquí hay algunos datos interesantes ya métricos que a mí me permitieron, pasajes paralelos se llaman esto, que eran similares entre uno otro dramaturgo, especialmente con una comedia que tiene Andrés de Claramonte que se llama El nuevo rey gallinato. Eh, y aquí podemos ver nosotros algunas coincidencias, por ejemplo, el inicio, ¿no? En la Araucana aparece el personaje Glitelda diciendo, cantemos pues, se ha de salir así canta de un areíto para poder invocar a Dios, a Dios a través de un chamán. Y aquí cantan un areíto que dice, sal, sal, sal divino sol. Almas de los días y puro resplandor, que eres de los dioses el más grande Dios, Arauco te llama, quien tanta aflicción, espera que seas tú su redentor. Sal, sal, sol divino, sal, hermoso sol. Y en el Rey Gallinato también hay un pasaje parecido, un areíto, donde los indígenas, también mapuche, araucanos, como eran llamados en España en esa época, cantan un areíto similar. Y dice, llamadle, ¿cómo? Cantando. Sale hermoso y bello, claro y rubio sol, que eres de los dioses el más grande Dios, que tú nos alumbras con tu resplandor, cuando te escondes todo es confusión. Tipolda te llama, hija de Huacol, señor de 10 reinos y el rey de Cambox. Sal, sal, sol hermoso, sal, divino sol. Entonces, estos pasajes paralelos que no existían con el teatro de Lope Vega, a mí me llevaron a investigar justamente a Claramonte como un autor que es necesario revisar. Vamos a la otra lámina. Bueno, y aquí les voy a mostrar una serie de pasajes. Vamos a la siguiente.
Y aquí hay algunas expresiones similares también en el mismo Nuevo Rey Gallinato, donde los personajes indígenas cuando ven a un conquistador español se asombran, ¿no? Especialmente por el tema de la barba, que era algo importante que se rescata tempranamente en España, que los indígenas americanos no tenían barba y les llamó mucho la atención eso de los españoles. ¿Qué son estos? Son cabellos tan melenudos y rizos que parecen rayos de sol. Mira, Gritelda, qué lindos. Esta es barba y esta es boca. Hay una inscripción donde se toca el personaje. ¿Qué son estas pieles? Son y esta barba y esta boca, ¿no? O sea, se recurren a ciertos recursos escénicos similares. ¿Vamos al próximo? Y también ahí hay algunos elementos de la nomástica, ¿no? El Andrés de Claramonte tiende a utilizar mucho el nombre de la indígena Fidelfa, que recuerda a otro personaje del mismo dramaturgo como Fidelfo, que utiliza en su auto Teodora y El honor de Constantinopla y la comedia El grande rey de los desiertos. Es decir, el nombre Fidelfa es un nombre o Fidelfo. Es común en el teatro de Claramonte, mientras en el teatro de Lope de Vega la voz Delfa no existe y Delfo se asocia solo a Grecia y al oráculo, no el oráculo de Delfo, pero no remite a ningún nombre de personaje. Esto es un hecho importante para afirmar que el nombre Fidelfo, o Fidelfa, en su variante Delfa, es una marca estilística del Teatro Andrés de Claramonte. Vamos a la siguiente lámina. Y allí van a ver no tan solo coincidencias con Claramonte en torno y que lo distancian de Lope, ¿no? En torno a la onomástica, sino que también la rima y la sucesión de sustantivos. Por ejemplo, hay coincidencia interesante entre el auto araucano y la comedia del ataúd para el vivo y el tálamo para el muerto, que es una comedia de Claramonte, las voces 11, bronce y gonce. El primero en una octava real y el segundo lo ocupa en una décima. Lo que otra vez no encontramos en las comedias de Lope, que se distancia, que nunca utiliza esa rima, ¿no? Y otras comedias de Claramonte también, que aparecen en el auto araucana, son sucesiones de sustantivos como historias, bronces, libros, ¿no? Y de ahí que vamos, Eden, a la próxima lámina. Podemos ir viendo nosotros cómo aquí la sucesión de sustantivos es similar, ¿no? Que permite la rima. Once, bronce, gonce, ¿no? Entonces también cómo se construye la rima es una marca conceptual que nos permite a nosotros rastrear las similitudes o aseverar que en el caso de los manuscritos anónimos, como este manuscrito que no tiene autor, cómo nosotros los podemos afiliar, aproximar o distanciar de otro escritor. Y ahí vuelvo a insistir que las figuras métricas son fundamentales en el teatro áureo. Vamos al próximo. Y las sucesiones de sustantivos, ¿no? Bronce, libro de historias, que es típica de Claramonte en varias de sus comedias. Vamos a la próxima. A la próxima. Ahí se sigue repitiendo en varias de su obra. Y aquí esto me interesa. A los manuscritos teatrales es fundamental sacarles la métrica. La métrica es clave para entender cómo evoluciona el texto y aquí es quizá un poco el trabajo de los estudiosos de la literatura más importante, ¿no? Este manuscrito parte con una copla métrica, que es un estribillo, la mayoría son versos de arte menor, también tiene arte mayor, pero principalmente arte menor. Tiene romancillo, después cuando relata Fidelfa, después tiene una copla métrica donde vuelven a cantar con un estribillo, tiene redondillas, tiene copla hexasílaba con un estribillo suelto, tiene romance y yo, tiene octavas reales, ahí ya tiene cuando pelean, ¿no? La octava real, como es arte mayor y un verso italiano de guerra, queda muy bien en la parte de las batallas. Y después tiene coplas con romancillos, tiene unas quintillas, más 3 versos de enlace, tiene coplas métricas, tiene décimas. Vamos a la próxima, Eden. Aquí es más clara la sinopsis, ¿no? Tiene un romance, tiene pareados, tiene romancillos, tiene un romance a O, quintillas más un verso de enlace, tiene una copla métrica, es decir, es polimétrico. Es polimétrico, utiliza distintas formas métricas para poder narrar la historia. Y es un auto relativamente breve, porque los autos sacramentales no son tan extensos. Este tiene alrededor de 900 versos. Eh, en diferencia un poco de las comedias, ¿no? Que tienden a ser mucho más largas. Vamos al próximo. eh, Aquí está el resumen métrico, ¿no? ¿Y qué tiende a dominar en este auto sacramental? Tiende a dominar el romance.
que como ustedes bien saben es la forma tradicional del teatro español y de la literatura española del siglo oro. El romance es la forma métrica predominante con un 26,71%. Después utiliza las décimas, que también es muy española, y un verso de arte menor, con un 22,06%. Las coplamétricas, que son canciones, tiene romancillos también, que son romances más breves, tiene octavas reales, que es quizá el gran verso largo que utiliza, y después mucho sexteto lira, que es muy bonita, que es muy ágil el sexteto lira, es un verso de arte mayor con uno corto, un verso de 9 y 7, y 9 y 6, perdón, y después redondillas, quintillas, pareados, y en total tiene 861 versos, de los que recitados son 566 y 295 son cantados. Es bien importante esto, porque también podemos ver un poco ahí cómo la lírica, como la poesía, como la métrica, se aproxima tanto a la narración como a la canción. Y es quizás también uno de los elementos que vamos a poder alcanzar, yo espero, a ver en el curso, cuando concluyamos y veamos canciones, veamos a la folclore, veamos figuras métricas musicales, cueca en particular, me interesa revisar a partir de los trabajos de Violeta Parra. Y allí hay un aporte interesante entonces de las formas líricas en la representación teatral y en la ficcionalización. Puedo decirle que esto quizás fue un trabajo más arduo para el mundo de los actores, ¿no? Aprender a recitar bien, aprender a diferenciar las figuras métricas, a que sonase, a entender qué están recitando, ¿no? ¿Qué intención tiene un romance que es eminentemente narrativo? Y la décima, como bien dice López, buena para las quejas. Entonces nosotros vemos, cuando vemos la sinopsis métrica, decimos, mira, que hay un romance, está narrando. Décima, harta queja hay en este texto. Copla métrica son canciones, romancillo son narraciones breves. La octava es grande, ¿no? Monumental, que también un poco le da el tono épico a esta pieza teatral religiosa. ¿Y por qué tiene tanta canción? Porque es un auto sacramental, y el auto sacramental es la música fundamental. Se canta mucho porque son piezas teatrales de índole catequético, entonces la música, la religión, el oído como sentido de la fe, vienen a ser bien importantes. Vamos a la próxima vez. Bueno, ahí una imagen más del manuscrito y un poco ahí las composiciones, algunas se ven bien, guirnaldos, esperaldos, y bueno, ahí es un trabajo también de lupa, ¿no? Vamos a la siguiente, Eden. Y aquí es justamente una de las cosas porque yo creo que la métrica no es tan solo importante para poder disfrutar un poema escrito bajo este marco conceptual que es la invitación a la métrica, ¿no? No tan solo sirve para disfrutarlo, sino que también es una herramienta fundamental en los estudios literarios y en la comprensión de las obras teatrales. Se utiliza mucho en el teatro del siglo oro. Yo sé que ustedes conocen Calderón, sé que conocen Tirso, sé que lo conocen el teatro, han leído teatro en verso, eh, pero es útil también para poder datar, como yo lo he demostrado, autoría y fechas. Los dramaturgos modifican su vida, perdón, su narrativa a partir de la cronología. La cronología va transformándose y con ello también el uso de los porcentuales métricos, ¿no? Y aquí hay algunos autores claves. Gracias a los estudios métricos del Teatro Andrés de Claramonte, realizados por María del Carmen Hernández Valcárcel, una murciana, Alfredo Rodríguez López Vázquez de La Coruña, y Alejandro García Reidi, que también es otro investigador de Claramonte, de Salamanca hasta ahora, se disponen hoy de una visión en conjunto sobre los tipos de versificación empleados por el dramaturgo murciano. El auto araucana se ajusta a estas prácticas en cuanto a su uso del romance como forma métrica predominante, con un 26,71% del total de la obra. En otras muchas comedias de Claramonte, especialmente las posteriores a 1610, el romance es la métrica principal, con un mínimo del 21% en la católica Princesa Leopolda y un máximo del 61% en el Valiente Negro en Flandes. Vamos a la siguiente. Es el romance como forma métrica predominante en el teatro de Claramonte, que coincide en gran parte de su obra. Lope no. Lope en ese caso es mucho más diverso en sus formas métricas. En cambio, el Claramonte es su gran
forma métrica. Algunos dicen, porque claro, Lope es como, Claramonte viene a ser como un autor de segunda fila, ¿no? Lope es los que brilló, Lope estuvo en el centro, viajó, estuvo con los reyes, se codió con la élite política de Madrid. Claramonte no, Claramonte era un hombre de teatro, por ende Lope también estaba más instruido y su uso de la métrica es mucho más amplio. Lope es un escritor profesional. Claramonte es un hombre de teatro, que es distinto. Y de ahí que las décimas sea la segunda forma métrica predominante en importancia en el auto, ¿no? Con un 26,6%, como sucede en otras de las comedias de Claramonte, el Alcalá de Madrid, el Oviedo Pintado y La Esclava del Cielo, Santa Engracia. Y estas últimas fueron atribuidas también en el mundo de la investigación de los manuscritos anónimos, ha aparecido como ha estado atribuciones a Claramonte, y ahí Alejandro García Reidi ha descubierto muchas también. Eh, y se sabe que Claramonte recurre a la décima en casi toda su obra. Es la tercera forma métrica después del romance y el romancillo. Y como igual en el auto El honor de Constantinopla. En cambio, en los autos de Lope de Vega, la décima es un recurso más bien aislado, y aquí esto es algo clave, porque si en Claramonte tiende en toda su obra a utilizar la décima como segunda figura métrica, en Lope nosotros vemos que es un recurso aislado, que no se observan en los 4 autos presentes en El peregrino y su patria, que son unos autos clásicos de Lope de Vega, y entre los 40 títulos atribuidos a Lope por la tradición crítica, la décima se presenta en solo 6 autos, con un porcentaje significativo superior al 5% en 2, en las hazañas del segundo David y el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, con un 12,5%. En el auto de la Araucana, el alto uso de la décima permite distanciarlo del resto de los autos de los otros autos sacramentales de Lope atribuidos por la tradición crítica. Es decir, el uso porcentual métrico permite distanciar este texto de los 4 autos que sabemos que son de Lope y todos los otros que le han atribuido los investigadores más tardíos. Vamos a la siguiente, Dan. Bueno, y así, el romancillo, los sextetos lira, el romancillo es la cuarta forma métrica, eh, y bueno, y esto, perdón, el romancillo es la cuarta forma métrica de importancia, y después las octavas reales. Si bien las octavas reales no son muy comunes en el teatro de Andrés de Claramonte, en este auto sí son importantes porque Ercilla, que en la fuente original escribe en octava real. Por ende, la utiliza y la introduce con el objetivo de darle un tono épico al texto. De ahí que podríamos justificar la alta presencia de octavas reales en particular en este texto. Y también el uso de los sextetos lira, que son muy comunes en el teatro del Murciano, de Claramonte, quien usa este metro en casi toda su obra, con un protagonismo significativo en la comedia San Onofre y el auto sacramental El horno de Constantinopla, mientras en Lope de Vega el sexteto lira es una forma poco frecuente, con un bajo porcentaje que apenas bordea el 2,3%, y solo durante los años de 1620 y 1625. Y aquí hay un equipo de autores muy buenos que se llaman Morlen y Barton, que fueron los que hicieron la cronología de las comedias de Lope de Vega a partir del uso métrico. Entonces, ellos se quemaron las pestañas justamente sacando los porcentajes métricos y pudieron hacer una evolución de Lope, cómo va cambiando desde el joven Lope de 1585 al Lope de 1620, ¿no? Que ya utiliza distintas formas métricas, y eso obedece a una curva etaria. Y el sexteto lira sabemos que Lope de Vega no lo ocupa casi nunca. En cambio, sí están claramente en la mayoría de su obra y en el auto sacramental de la Araucana. Vamos al próximo, Den. Bueno, eso también me permite hacer justamente estas curvas, nos permiten hacer una datación plausible de este manuscrito, que les recuerdo que es un manuscrito anónimo. La baja presencia de redondillas quintillas, que en su conjunto no supera el 7,31%, vincula el auto de la Araucana con obras de Claramonte posterior al año de 1610, fecha a partir de la cual su uso tiende a disminuir. Y la organización métrica o vertificación estrófica del auto de la Araucana se vincula con las obras de un tercer periodo de Claramonte, posterior a 1610, en la que el uso del romance es un superior a un 15% a la suma de redondilla quintilla. En el caso del auto de la Araucana, el romance presenta un 25,71%, mientras la suma de redondillas quintilla un 7,21%. Es decir, se vincula a la obra de 1610 porque justamente
el uso del romance superior al de la quintilla y la redondilla. En cambio, en una primera etapa del teatro Claramonte sabemos que escribe mucho en quintilla y redondilla, pero por ende este auto no pertenece a esa etapa, sino que pertenece a la etapa del romance, que es una etapa que se puede situar a partir de las obras que publica a partir del año 1610. Vamos al siguiente lámina. Bueno, y otros datos que fui encontrando, ¿no? Algunos documentos sobre unas memorias de apariencia. Las memorias de apariencia son como memorias de registros de los diseños teatrales, de los diseños de vestuario y cosas así, de la escenografía que se paga. Y justamente en Sevilla, en el año de 1621, se estrenó un auto que se llama Los Indios, que así se llamó. Y, y esta obra se dice que fue presentada por la compañía de Hernán Sánchez de Vargas para el Corpus de Christi de 1621. Vamos a leer la memoria de apariencia para que ustedes puedan ver cómo hay hartas coincidencias entre el auto y la memoria, ¿no? Vamos a la próxima lámina. Y aquí es la memoria de apariencias que me gustaría le dice. La pintura del carro de los indios, en un costado 4 indios muy galanes con muchas plumas, y ellos el traje de indios que están levantando una viga. En el otro lado Cristo vestido de indio, de blanco, con el madero puesto en el hombro, muy hermoso. En otro lado San Juan Bautista bajando por un monte, también a lo indio vestido, donde han de estar 4 indios. En otro lado ha de estar de Lucifer, muy galán, en hábito de indio, ofreciendo en un plato muchas culebras. En otro lado ha de estar Cristo sentado en una mesa y un plato ofreciendo el cáliz y la hostia, también vestido de indio. Y justamente estos elementos escenográficos son los que retrata la autora araucana, ¿no? Cristo redentor, el demonio como indio, que cada uno al final ofrece un banquete eucarístico donde la comunidad delibera. Por ende, todos estos datos nuevos, que son métricos, nomásticos, de datación, aportan nuevas luces en torno al manuscrito anónimo del auto sacramental, y es un poco los antecedentes que yo plasmo, un aspecto de ello en el libro que publiqué el 2018 con Editorial Universitaria, mi tesis doctoral. Vamos al próximo, Dan. Bueno, contarle algunos pequeños detalles del manuscrito, ¿no? Me van a dar un segundo. Se escucha mucho la música que está detrás, ¿no? ¿No se oye? Ah, qué fantástico, yo la escucho, entonces no me va a parar. Eh, bueno, este manuscrito, contarles que se encuentra solamente un testimonio que está en el Fondo 1 de la Biblioteca Nacional de España, Madrid. Es un manuscrito a 2 manos, que se conoce su versión original. En la página, las 32 páginas están en buen estado, correlativamente numeradas. En letra distinta al texto, hasta la 28, donde se termina la transcripción del auto. Las 4 restantes páginas no están numeradas y la numeración se coloca a media página, no en la parte superior ni inferior de la misma, como suele ser habitual en otros manuscritos. La página 29 queda en blanco y en la 30 aparece invertida una lista de compras que nada tiene que ver con la pieza, con probabilidad de la anotación de alguna compañía de teatro. Aquí podemos ver algunas cosas del manuscrito. Veamos, la siguiente lámina, por favor. Bueno, esa es la lista de compras que está invertida, aquí yo la doy vuelta. Y ahí que estaba comprando atrás, que eran los totocinos, queso, panes, pera, eh, ensalada, aceite, pollo, vino, y un poco ahí las cosas que estaban anotando que necesitaba la compañía. Vamos a la siguiente. Bueno, este manuscrito es una copia a 2 manos, principalmente con letra itálica, con un resabio de la procesal. Y la procesal se caracteriza por ser la aglutinación de palabras. Para ahorrar tinta y para que la tinta no se acabara, escribían todos juntos. Así no se iba. Y eso se llamó letra la letra procesal, todo junto. Pero este manuscrito tiene resabios de procesal, pero ya itálica. Y itálica cuando se separan las palabras. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que se escribe de indio, y se ha visto, en lágrimas deshecho, todo eso es procesal. Triunfo, redimida, y los personajes están abreviados, los nombres, Caupolicán, Rengo, Fidelfa. Y hay un segundo copista que termina los versos incompletos de un primer amanuense. Y ahí hay una serie de segundas copias. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Me ven? Por favor, en la siguiente lámina. Claro. Sea
y ahí, digamos, sea de esta gloria, señal de esa pierna, no se nota. Señal de esa pierna. Polipolo de esta gloria, sea el señal de esa pierna. Ahí se ve que falta, hay un verso que usted se nota la diferencia de la tinta, claramente, en que una es más clara y la segunda no, que es el que completó el verso. Está escrito a dos manos. Vamos al siguiente ejemplo. Y aquí algunos datos. Alguien rayó este manuscrito. Según Antonio Paimelia, decía en esta última página, famosísimo autosacramental de la Araucana, del Lope Veo y Carpio, es verdad, lo juro a Dios y a esta cruz. Y ahí no se ve, eso decía Antonio Paimelia, que leía él eso. Vamos a ver la tachadura, el próximo de la mina. Pero no se lee nada. Famosísimo autosacramental, pero alguien lo borró. Es decir, ahí hubo. A López se le atribuyó mucha cosa para poder vender. De hecho, él mismo dice, cuando empieza a publicar las partes de sus comedias, en el año 1609, él dice: yo la estoy publicando porque he pasado por un montón de pueblos de España donde dicen que están montando obras mías y ninguna de ellas es mía. Entonces, por eso él también ordena, ¿no? Se le atribuyen a los más comerciales ciertas obras con el objeto de venderlas. Y por eso mismo un poco a mí me interesó mucho antes de publicar este texto y difundirlo, es justamente hacer un estudio en torno a qué pasaba con el manuscrito. Era efectivamente Lope de Vega y un poco Marcelino Menéndez Pelayo, ¿cómo lo leyó? Hizo un análisis porcentual métrico. Entonces esos aportes, que son las nuevas herramientas de los estudios literarios, es justamente lo que yo he intentado hacer desde un punto de vista de, de cómo circula este texto, bajo qué autor, y cómo la tradición crítica lo hemos asumido, cómo el especialista lo hemos leído y cómo lo hemos compartido con el público lector. Vamos a la siguiente página, ¿ven? Vamos, bueno, y ahí cosas de detalle. A la siguiente. A la siguiente. Bueno, algunas cosas que mi edición tiene que otras ediciones antiguas no habían tenido. Marcelino Menéndez Pelayo era un gran intelectual, muy prolífico, brillante, pero hacía mucha cosa. Y él estos textos que son tachados, que tienen estas marcas, los sacó, que llevan un personaje que se llama Negro. Y en su edición ellos omitieron estos textos. Y yo dije, bueno, ¿por qué hay que omitir esto? Si en realidad esto parece más una línea de atajo de un personaje que puede entrar o salir de la obra. Y yo lo dejé, lo transcribí. Vamos a la siguiente. Y eso hace un poco que mi edición se distancia de las anteriores, ¿no? Porque aquí eso es un estema, ¿no? Es una forma de representar el arquetipo perdido. Entonces el arquetipo O, que no sabemos que no existe, que no sabemos en qué se basó, pero sí tenemos el manuscrito. ¿Y quién ha leído el manuscrito? Lo ha leído Marcelino Menéndez Pelayo, que emitió pasaje, y todos los editores después lo copiaron y lo leyeron mal, que ahí está Medina, en Chile, en 1910 lo edita José Toribio de Medina, leyendo a Menéndez Pelayo y transcribe un manuscrito mutilado. Ahora, hay que espiar a Medina porque Medina no tenía el manuscrito. Y después lo copia Leopoldo Castedo, que también hace una edición de un manuscrito truncado. En general, los que han leído bien el manuscrito han sido Hamilton bueno, y mi edición, que estoy ahí yo, F. Y ahí después Lersundi, que lo editó, hizo como un enredo, lee a Menéndez Pelayo y a Hamilton, ahí tiene una ensalada. Por ende, mi edición es la más confiable y es la última edición más actualizada de este manuscrito teatral anónimo del siglo XVII, por si la quieren revisar, hay unos ejemplares que doné a la biblioteca. Y hay algunos artículos también que he escrito sobre el tema o sobre algunos hitos de este auto sacramental. Vamos a la siguiente lámina, ¿ven? Bueno, ¿qué cosa hace la edición? Ya son como cosas filológicas, ¿no? Modernizamos la grafía sin alcance fonético, entonces la alternancia CZ, por ejemplo, Azucena, que aparece en el manuscrito, yo lo escribo como Azucena porque no influye en nada. Hizo, garbanzo, garbanzo, con el objetivo de contribuir al lector, al lector contemporáneo. Vive, vive, vos, porque estas son licencias, no tienen alcance fonético, pero si dice sancto y yo pongo santo, estoy haciendo un error. Y si dice pedilde y yo pongo pedidle, también estoy haciendo un error, porque es pedilde. ¿Se entiende? Solamente modernizamos grafías sin alcance fonético. Eso es clave. Vamos a la siguiente, ¿ven?
Bueno, y mi edición actualiza la puntuación del texto, enviando algunos pasajes Open Geni cuando el texto lo permite. Hay algunas lagunas que igual las dejo en blanco, pero integro algunos pasajes entre los versos 801 y 820 correspondiendo a los personajes Nebreo y Fidelfa en el cuerpo del auto. Y las variantes las marco con asterisco y cosas así. Las variantes textuales son ya de más de interés del especialista. Y hay un personaje, listado de personajes dramáticos que intervienen en el auto, que no figuran en el manuscrito original, que también un poco es mi aporte, es mi creación. Vamos a la siguiente lámina, Eden. Bueno, y este quizás es el trabajo más interesante que hicimos después, fuera de lo textual y lo literario, y lo llevamos al teatro. Ganamos un Fondat el año 2015, 2016 lo montamos con mi hermana, con Tania, que ustedes la han visto un poco ayudándonos con este ciclo de charla académica del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, y hicimos este montaje. Aquí los diseños de vestuario son hechos por Gabriela Santibáñez, y justamente trataba de apelar a un discurso alegórico, ¿no? Donde los ponchos representasen también a Cristo, el demonio, aquí el chamán, la machi y los guerreros mapuche. Con este auto, bueno, vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí nos inspiramos en esta representación de la Cruz de Limache, este diseño del afiche lo hizo Pablo de la Fuente, Diablo Rojo, y ahí podemos ver un poco el elenco y el equipo creativo. El teatro es una experiencia bastante cara, la escenografía, los vestuarios, el ensayo, todo, ¿no? Y ahí hubiese sido muy difícil montar este auto sin un proyecto Fondart. Y eso nos permitió a nosotros también poder hacer un trabajo con un impacto mediático y un trabajo de calidad, gracias a ese financiamiento público. Vamos a la siguiente imagen, y una serie de instituciones que nos apoyaron también, que estaban ahí en el afiche, ¿no? Bueno, aquí hay algunas imágenes de la fotografía, donde está ahí, se ven los troncos, hubo un telón pintado, hay unos troncos que compramos, que permitían hacer la prueba del madero. Ahí está Polipolo, Fidelfa y Colo Colo, ¿no? En ese regue que diseñó la Gabriela Santibáñez. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está la prueba del madero, la prueba de los troncos. Era bien interesante porque eran unos troncos súper pesados, eran unas masas vivas. Y también le daba un aspecto bien fidedigno, los actores tuvieron que prepararse, justamente desde un punto de vista del trabajo actoral, había un trabajo físico, porque también pero también se cantaba mucho, habían coreografías de las peleas, porque hay una representación de las peleas épicas, y ahí las coreografías bélicas también fueron bien interesantes, con harta destreza. Y también los actores cantaban, declamaban en mapudungún, tenían que aprender verso, que el verso se oyese, ¿no? Y que el verso se recitase bien, y que el especialista pudiese reconocer, mira, mira cómo viene la redonda, mira cómo viene no sé, el romance, mira la octava, mira el soneto, ¿no? No tiene soneto esto, pero estoy diciendo que en el fondo el lector pudiese identificar ciertos elementos. Vamos a la siguiente imagen. Ahí hay algunas imágenes de la comunión, de una versión mapuche que hicimos de la comunión cristológica con Muday y Catutos. Vamos a la siguiente imagen. Ahí de la prueba del madero, la prueba del tronco, la iluminación la hizo la Gabriela Sánchez y el diseño teatral Gabriela Santibáñez. Se trabaja con mucha gente distinta, una diseñadora de vestuario y escenografía y una diseñadora de luz, que también es importante el trabajo de iluminación. Por eso las imágenes aquí vemos que hay las partituras de colores importantes también en eso. Vamos a la siguiente imagen. Ahí hay alguna imagen, ya hay algunas fotos cristológicas, ¿no? Esa Machi, un poco Verónica también, que hace, los personajes son todos alegóricos, todos tienen un doble cristiano, cristológicos cristianos. Y ahí Verónica, ¿no? Que ayuda a Cristo cuando está en la, los pasos hacia la crucifixión, ¿no? En la vía dolorosa. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí estamos en la compañía de Teatro Nuevo Mundo que fundamos con mi hermana Tania,
que estrenamos hasta ahora en el ARSI, y que a partir del manuscrito del auto sacramental araucana hemos venido haciendo un trabajo que intenta conjugar la literatura española o los clásicos literarios, pero dar una mirada local, mapuchizar de alguna manera los clásicos españoles, y poder presentar también hitos principalmente la guerra de Arauco, que lo que yo investigo desde la filología, investigo textos teatrales, perdón, y literarios también, eh, principalmente epopeyas, que es lo que estoy trabajando ahora este último año, y el fondo que tengo ahora a cargo, son epopeyas del siglo XVI, es decir, me interesa la representación de la primera guerra de Arauco desde la literatura, desde el teatro, desde la ficción, ¿no? Y eso me interesa llevarlo también a montajes contemporáneos que puedan difundir esa primera guerra, ese primer encuentro entre el mundo de la Yala y Europa, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Bueno, esas son algunas presentaciones que hicimos con este auto, viajamos harto, estuvimos en la primera temporada en el ARSI, después estuvimos en el Festival Santiago Off, estuvimos en el Centro Cultural de España, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en España, nos invitaron al Festival de Teatro Clásico de Almagro, a su festival Almagro Off, estuvimos en el Festival de Invierno de Calama, estuvimos en la Primavera Teatral de San Sebastián, en el Anfiteatro de Bellas Artes, y estuvimos también en congresos internacionales en la Universidad de Los Andes, en distintos lados. Fue un trabajo bien interesante, bien entretenido, bien arduo, eh, y que nos trajo muchas satisfacciones. No sé si hay una segunda imagen más. Ah, les puse el link de la obra para que lo puedan ver. Vamos a ver, vamos a subir este PPT por si quieren revisar la obra. Está el link gratuito en YouTube. Se llama Auto Sacramental Araucana, Compañía de Teatro del Nuevo Mundo. ¿Vamos a la siguiente lámina? ¿No? Ahí estamos. Bueno, eso es un poco lo que los quiero presentar. Los dejo invitados a ver el Auto Sacramental Araucana cuando puedan en internet, que a partir de sus estudios métricos, de lo que estamos revisando en la cátedra, puedan hacer un contraste, puedan ver un poco cómo la métrica es una experiencia viva que construye toda esta idea artificial del habla, ¿no? Esta idea de la rarefacción que nos distancia del lenguaje cotidiano y nos lleva al lenguaje más sublime, ¿no? Al lenguaje del sonido, al lenguaje de la naturaleza. Juan Ruiz Martínez diría el pajarístico, ¿no? Eso. Gracias por escucharme. Voy a dar paso ahora a algunas preguntas, algunos tiempos si tienen algo que preguntar. Mari, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, o sea, más que preguntar, comentar de que igual me parece interesante conectar la materia con esto, porque uno piensa que la métrica, eh, o sea, primeramente uno piensa que la métrica tiene fines estéticos, como para cuando uno lee y apreciar como la expertise de los escritores, pero también es interesante ver cómo como estudiosos podemos utilizarla como usted lo hizo para descubrir la autoría de un texto a través del estudio de sus otras obras y de cómo él utilizó la métrica. Entonces eso también es interesante. Y lo otro que me acordaba mientras usted leía los nombres de los personajes de las obras es de un amigo que está estudiando un doctorado en Europa y que muchos europeos le hablan a él sobre los mapuches y le dan nombres y le hablan de Caupolicán, de Lautaro, de Galvarino, y él se sorprende. Entonces yo cuando escucho en las diapositivas, leo todos estos nombres, es porque en Europa está muy presente el mapuche a través de estos escritores. Entonces, muchas veces está más presente que aquí en Chile y Latinoamérica. Así que igual es bonito recalcar eso. Así que muchas gracias por su presentación, profesor. A ti, María Fernanda, como siempre, con comentarios tan acertados. Qué bueno que se haya entendido un poco eso, y yo un poco la invitación es invitarlos también a estudiar ahora métrica, que es el desafío que ustedes tienen los materiales, aprendan a entender qué es un soneto, cómo suenan, qué es una redondilla, qué es un romance, y eso yo creo que es una herramienta fundamental en un profesor de lenguaje, de castellano, que después pueda enseñar a los niños estas herramientas con un fin estético, pero también con un fin de divertimento
y de investigación, en este caso, como yo lo he utilizado ya a nivel más de problemas de atribución de manuscritos anónimos. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Perfecto, nos despedimos, nos veremos el próximo miércoles. Yo en un rato más, apenas con la Carlita tengamos, vamos a subir las notas. Yo ya tengo las mías, las partes del ensayo, me falta sumarle solamente los puntajes de la autoevaluación, pero en general, como les comentaba en la mañana, están muy bien, hay muy buenas pruebas, yo los felicito, creo que se entendió muy bien la materia, incluso estaba yo muy satisfecho, me sentía como yo orgulloso, dije bien, porque en el fondo si a ustedes les va bien es porque también a mí me va bien, ¿no? Yo siempre recalco eso, si hay buenas respuestas es porque la cosa va caminando, así que harta confianza para el próximo ensayo, lean lo que les falta de Brecht y bueno, y sigan con la constancia un poco que es necesario para poder terminar el semestre y construirse ustedes su sueño como profesores. Por eso también hacemos este ciclo de conversatorios de teatro chileno en verso y décima, que espero que sea de harta utilidad para usted hoy día y en el futuro.